Hola mis queridos suscriptores, paso por aquí saludándoles nuevamente en esta semana y hablándoles un poco las reflexiones y enseñanzas que me deja el Señor. Y bueno, esta semana voy a hablarles un poco sobre los milagros y sanidad que ha traído el Señor en mi vida. Y un caso que yo vi hace mucho tiempo en un podcast, hace creo que casi un año, cuando una persona estuvo testificando un milagro de sanidad en su vida, y yo me identifiqué con él porque vi señales muy parecidas a lo que yo viví. Claro, situaciones distintas, pero el que estaba obrando era el mismo, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, comenzamos. Yo quiero comentarles un poco sobre una vez que me puse a ver un podcast aquí en YouTube sobre una persona que estuvo sentenciada a prisión por muchos años. Y ese podcast está en el canal de la señora, Margarita Pasos. Perdón. Y la señora ahí presentó a un chico que estuvo sentenciado a prisión por muchos años, pero el Señor lo tocó y tenía un propósito para él. Él comenta que, bueno, estaba en los bajos mundos de la criminalidad y estaba, bueno, pues perdido en las drogas y en el mundo del crimen organizado. Y bueno, fue hasta tal punto que él llegó siendo muy joven. Él cuenta en ese podcast, este, creo que se llama Abel el muchacho. De todas maneras lo pueden buscar, caso de la señora Margarita Paso, donde presenta al chico que estuvo sentenciado a prisión por más de 70 años. Bueno, él testificó allí una obra que Dios hizo él en su vida. Y bueno, para seguirles comentando lo que él estaba hablando en ese podcast, y a mí me llamó mucho la atención cómo el Señor lo quebrantó y lo llevó hasta, bueno, pues hasta reconocer que estaba, bueno, pues sumido en la oscuridad y que Dios le iba a traer luz y que, bueno, lo llevó a ese punto para que lo pudiera conocer y pudiera testificar lo que él iba a hacer más adelante en la vida del chico. Para sintetizárselo, el chico fue a prisión por el crimen organizado y le dieron 70 años de prisión, pero ahí Dios obró en eso. Y mientras él fue sentenciado, él empezó a sentir como que Dios le estaba mandando señales a través de los mismos alguaciles. Les decían: hijo, tú no deberías estar aquí, eres muy joven. Hasta lo pusieron aparte en una celda. Bueno, él dice que él empezó a sentir señales, hasta que llegó un día que le hizo 40 días de ayuno, y ahí fue donde se le revelaron las cosas. Tuvo una segunda sentencia y le hicieron una reducción de condena. No recuerdo si fue hasta la mitad, hasta 35, no me acuerdo muy bien. Los insto a que vean ese podcast. Y aquí en el canal de YouTube de la señora Margarita Pasos. Y bueno, cuando él dice que él tuvo ese ayuno, ahí él me empezó a tener revelación. Su mamá oraba muchísimo, una mujer muy fiel, creyente de Dios, pero ella le habló muy sinceramente, le dijo: hijo, es hora que empieces a enfrentar por tus decisiones, es hora de madurar. Y bueno, con todo el dolor que una madre puede sentir en el momento que te sentencien a tu hijo a eso, es muy duro. Pero bueno, él contó que él empezó a sentir la mano de Dios, tanto fue así que después de haber tenido una sentencia de 70 años por cargos de droga, él, bueno, volvió a renacer, dice él. Volvió a renacer, ¿por qué? Porque la mano del Señor lo tocó. Le redujeron la condena, creo que fue en una segunda audiencia que tuvo, segunda o tercera, y ahí le redujeron la condena a 5 años. Imagínate cómo obró Dios y metió su mano para interceder por ese hijo que se había equivocado. Por eso yo le digo, Dios viene a buscar a sus santos fieles, no a los justos. Él viene a buscar a pecadores. Por eso es que le digo que todos tenemos la oportunidad de rendirnos ante su presencia y testificar los milagros que él hace en nuestras vidas. Bueno, él salió de prisión, él dice que él empezó a sentir milagros, nadie le quería dar empleo porque era un expresidiario, y bueno, y vino una persona, le ofreció dinero y le ofreció un contrato para hacer una publicidad. Imagínate tú, eso fueron cosas que dice él, que llegaron así solitas, que él nunca las pidió. Y eso fue lo que le dio la oportunidad de entrar a un programa de televisión. Él tiene, creo que sacó un especial en Netflix. Bueno, yo los insto a que vean ese podcast. Yo me identifiqué con él porque cuando él empezó a hablar que los celadores, los alguaciles le empezaron a hablar de Dios,
Ahí me vino a la mente cuando el Señor empezó a tocarme a mí y cuando me quebrantó en un momento donde ya yo me sentía perdida, cuando me dio un ataque de ansiedad. Ahí fue cuando yo conocí al Señor, porque yo vivía en la oscuridad, yo vivía en un mundo de amargura, de dolor, yo estaba muy resentida con mi madre, me vivía en conflicto con mi esposo, vivía en contienda con ellos y tenía mucho resentimiento porque tenía muchas heridas del pasado que no había podido sanar. Y hubo un momento que el Señor me quebrantó tanto que yo le dije, Señor, ayúdame. Yo no sentía que nadie más me podía ayudar y yo sentía como que su corte celestial, ángeles y todo rodeándome y dándome a entender que Él me estaba llamando. Tú sabes lo que es que yo sentía las noches que me llamaban, me despertaban y me hacían así, no había nadie. Y me decían, vamos a orar. Ahí yo sentí la presencia de Dios. Yo empecé a sentir que, bueno, pues que ese poder sobrenatural estaba actuando sobre mí, llamándome, porque cuando Él me llamaba era porque yo estaba viendo los demonios y todo horriblemente en sueños. Y ya cuando me despertaba era que sentía que me hablaban y me decían, vamos a orar. Y eso pasó por 40 días. Y ese caso se me hizo traerle a la mente que mira, que así como Él obró en la vida de ese chico, estaba obrando en la mía en aquel entonces, hace casi 3 años cuando yo conocí al Señor. Y bueno, y ahí todos los días yo empecé a sentir milagros, empecé a sentir una voz audible que me daba paz y calma, que me hablaba en los momentos de donde venía desenfrenó mi vida. Y ahí fue donde hubo ese proceso de transición, donde yo me pude reconciliar con mi mamá, le pedí perdón a mi hermana porque era muy dura con ella, tenía mucha amargura y resentimiento. Un día yo vino en mi mente un pensamiento, dije, ay, si yo me voy a tal sitio, ¿qué es lo que voy a hacer? Irme y estancarme allá. Y yo sentí que me caí en un hueco oscuro y ahí fue donde vino palabra del Señor al tiempo, ya cuando lo conocí, y me dice, de esto te salvé yo, de la oscuridad te traje a la luz. Y yo les testifico esto porque yo sé que Él me estaba buscando, porque para darme sanidad, para darme vida, que me la dio. Y yo puedo contar y testificar estas cosas que me estaban sucediendo. Mira, hubo un día que yo estaba buscando, yo creo que ya lo conté en un episodio pasado, estaba buscando una iglesia donde congregarme y había una persona en situación de calle y yo estaba sacando dinero en un cajero automático para ofrendar en esa iglesia. Recuerdo que sacó el dinero, veo a la persona, pero no le presto mucha atención, pero yo sentí que mi ojo se fue así como que directamente allá, pero yo igual seguí de largo. Antes de yo subir las escaleras, yo sentí que alguien me volteó, sin haber nadie en el lugar, me voltearon, hizo que yo extendiera la mano y le diera el billete a la persona. Él se quedó turbado y me veía, y yo también lo veía porque no podía creer que yo no vi a nadie, y como alguien me volteó pero sutilmente y me hizo dar el dinero y me hizo inclinar la mano así como que darle el dinero a él. Ay, eso fue una cosa que yo te digo que puedo testificar que ahí estaba la presencia del Señor. Ese día fue sobrenatural. Entonces ya yo entendí que todo lo que yo viví anteriormente era para qué, para ser procesada ahora y venir a dar palabra de testimonio de todas las cosas de sanidad que ha traído Dios en mi vida, y para testificar estas obras ante el mundo, y ustedes conozcan que si para mí existe ese Dios que ha traído milagros de sanidad, que yo era una mujer infértil, que yo tenía esterilidad, y Dios ha abierto mi matriz y me dijo, más nunca habrá ninguna mujer estéril en tu casa ni en tu familia. Pues yo no podía tener hijos. Bueno, esto es una de las cosas que yo también comento, que Dios me bendijo ya con 2 hijos seguidos, muy seguidos, ya el año pasado, y tuve mis 2 hijos, bastante seguidos, pero bueno, bendecida y agradecida con el Señor y testificando estos milagros. Y así como el Señor pudo obrar en la vida de ese chico, lo pudo llevar a cosas grandes, pero para que lo conocieran, porque ese chico no solo, su propósito era darse a conocer en la televisión, su propósito era llevar la palabra ante el mundo y los milagros que Dios hizo a través de él, y como él también va a las prisiones y le comenta a los presos lo que Dios hizo en él y cómo lo sacó de allí. Bueno, a mí Dios me trajo sanidad, que para testificar y darle palabras a otros de avivamiento, de luz,
para que crean en el Dios que hizo todas estas cosas en mí, que me sacó de la oscuridad, de la amargura, del dolor, del resentimiento. Bueno, para ustedes también hay un Dios que les va a escuchar, que los va a ayudar en lo que ustedes estén viviendo, en el proceso que estén pasando. Bueno, yo testifico esas obras, esos milagros que Dios ha hecho en mi vida, el orden que ha traído a mi casa, las bendiciones, mis hijos que me ha dado. Y bueno, eso es algo que yo siempre testificaré, la gracia de Dios en mi vida. Y Él siempre me recuerda: venid a mí todos los que están constritos de espíritu, venid a mí. Porque Él es el que trae paz, Él trae ríos de agua viva a tu corazón, Él trae sanidad, Él trae todo. Y bueno, de verdad que yo recuerdo todos esos milagros. Yo recuerdo que yo abría las puertas de mi casa y yo sentía que entraba como que una luz sobrenatural a mi casa. No me dejaban ni cerrar las puertas porque sentí una paz y yo decía: algo está pasando. Y bueno, era que Dios me estaba buscando para darme sanidad y para testificar, y bueno, para usarme más adelante para darle palabra a otro. Para eso es que Dios te usa, para sanarte y para que después tú vayas y testifiques estas obras ante el mundo. Así que bueno, les mando mis bendiciones. Los dejo con la palabra del Señor. Venid a mí todos los que están constrictos de espíritu. Yo les voy a dejar esos versículos por allí en la descripción. Y bueno, y les dejo también Isaías 41:10, una promesa grandísima que Él me ha dejado en tiempos de temor, y eso ha sido lo que ha apagado los fuegos y los dardos acusadores del enemigo, que es Isaías 41:10. No temas, que yo soy tu Dios, que estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que bueno, en la gracia de Dios están todos ustedes. Así que vayan a su presencia, que así como Él me dio sanidad, para ustedes también hay, bueno, luz, bueno, y serán personas que testificarán ante el mundo, y bueno, y serán usados por el Señor para hacer grandes obras en este mundo, porque para eso también venimos, para hacer grandes obras en este mundo. Así que bueno, que tengan un bonito día y les mando mis bendiciones de corazón. Amén.